Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo Jesús y los 3 discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Y vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discutís? Uno de la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que no lo deja hablar, y cuando lo agarra lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, le dice: Generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Él contestó: desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: si puedo. Todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar: creo, pero ayuda a mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió: esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Muchísimo se puede sacar de esta lectura, muchísimo. Vamos a ver qué podemos iluminarnos acá. Primero nos habla de Jesús y los 3 discípulos. Ustedes saben quiénes son esos 3 discípulos. ¿Cuáles son esos 3 discípulos de Jesús? Pedro, Santiago y Juan. Esos son los 3 discípulos. Ustedes saben que estaban los 12 y dentro habían 3. Y había uno, que era Juan, el discípulo amado. Eso era el orden. Luego también habían los 72, etc. Había mucha gente aglomerada, estaban los escribas, y Jesús ve el show y entonces le pregunta: ¿de qué ustedes están discutiendo? Y entonces sale uno de la gente y le dice: maestro, mira, es que yo he traído a mi hijo que tiene un problema, que tiene un espíritu. Claro, una gente de ciencia hoy en día diría: no, lo que él tenía era epilepsia. Tenía epilepsia él, no ningún espíritu inmundo. Eso le llamaban así, pero era epilepsia lo que tiene ese niño. Vale, eso lo hubiéramos tomado así si no pasa lo que está después, ¿de acuerdo? Los discípulos, él le pidió que los echasen, que lo echasen, pero ellos no han podido, no han sido capaces. Eso es porque ya los discípulos, él los había enviado a echar demonios, o sea, y ellos echaban demonios, los discípulos. Pero en este caso concreto no pudieron, porque este demonio era de otra especie, más difícil. Y él después le da la técnica de cómo se echa. Y él hace esta exclamación: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? A Jesús le dolía la incredulidad de la gente, que no creyeran en él, que no confiaran en él, que a pesar de ver logrando tantos milagros, aún dudaran de su poder, aún dudaran de que él era capaz de lograr todo eso que le pedían. Eso a él, pues, le llegaba hasta las médulas.
Y luego dice que el espíritu, desde que vio a Jesús, o sea, si esa persona no hubiese tenido nada más que una epilepsia, cuando ve a Jesús no tenía por qué reaccionar de esa manera, que comenzó a retorcerse el niño cuando ve a Jesús. Y entonces también una cosa bonita ahí como y eso es algo que Jesús nos deja a nosotros, el tema del acompañamiento, de cuando se recibe una persona que se le ora. Por ejemplo, la renovación carismática, los miércoles y los viernes hay atención a las personas. La gente viene a la casa y las personas que están o se siente que están oprimidas, que tienen alguna... que le han hecho brujería, que tienen algo, o enfermas, o lo que sea, pues vienen acá. Y lo que normalmente hacen los servidores es que primero le escuchan, hablan con él, a veces vienen con la familia y escuchan a la familia también hablar. Y aquí Jesús le pregunta, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? A ese momento de diálogo primero, antes de, igual que cualquier exorcista, primero hay un tiempo en el cual discierne con la familia, hace preguntas, le pregunta a la misma persona si está en su sano juicio, y esto es bueno y importante. Y desde pequeño él dice que lo ha intentado echar al fuego y al agua como para que él se mate. Y entonces le dice algo que era lo que a Jesús le dolía, que se lo comenté ahorita. Él le dice a Jesús, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replica. Aquí lo pone más suave, pero en otras traducciones dice, ¿cómo que si algo puedo? Jesús como que se indigna, o sea, en serio, tú me estás preguntando de cómo que si puedo. Y era lo que a él le dolía, la incredulidad de ellos, que aún no creían que él era el Mesías, que tenía poder. Y entonces le dice, todo es posible para el que tiene fe. O sea, si tú tienes fe, yo lo puedo hacer. Eso necesita tu fe. ¿Okay? Quizás ese milagro que tú tanto has necesitado no se te da por tu falta de fe. Él necesita que tú creas en Él, que tú creas que Él lo puede hacer. Todo es posible si tienes fe. Y entonces el padre, que sabía que no tenía tanta fe, él le decía, creo, pero ayuda a mi falta de fe. Ahí aprende eso del Padre. Nosotros que no tenemos fe, pero dile, Jesús, yo sé que tú puedes, pero ayuda a mi falta de fe. Porque si yo no tengo el milagro, es porque a mí me falta fe. Ahí tiene un consejo buen dado. Jesús, al ver que acudía a la gente, entonces él agarra e increpa al espíritu inmundo. Dice, espíritu inmundo y sordo, yo te lo mando, porque Jesús tiene autoridad y por eso le habla así, imperativamente, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Esto en congresos que hemos tenido, en diplomados, se nos enseña que los laicos no debemos hacer eso, imperativamente hablarle a los demonios, a los espíritus inmundos. Eso lo puede hacer el exorcista, ¿de acuerdo? Nosotros lo que podemos hacer es de precativa. Uno puede decir, Señor, decirle al Señor, Señor, haz que salga de él, Señor, libéralo, Señor, ayúdalo, pidiéndose al Señor. Eso de precativo, no uno directamente al espíritu inmundo. Como yo he estado tratando en momentos de teología, no sé si ustedes lo están siguiendo, los momentos de teología que le estoy hablando de la jerarquía de la iglesia, el sacerdote, el obispo, tiene esa autoridad de Cristo que le ha sido dada por la misión a la que está llamado. Entonces por eso es que él puede interpelar, porque él está in persona Christi Capitis. El sacerdote puede, como en persona de Cristo, decirle eso a un espíritu inmundo. Y gritando y sacudiéndolo violentamente salió. Él queda como si estuviera muerto, todo el mundo pensaba que estaba muerto. Jesús lo levanta de la mano y después él se lo entrega a su padre. Entonces después, cuando los discípulos estaban a solas, que le preguntan, Señor, pero ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Entonces Jesús le dice, esta especie puede salir con oración. Hay en otro texto que dice con ayuno y oración.
El Señor aquí nos da una técnica de que también hay espíritus que son más fuertes que otros, pero la oración lo alcanza. Y no es porque la oración en sí sea que lo alcance, es que la oración, tu fe aumenta, porque es tu momento de relación con el Señor. Y al estar en intimidad con Él, tu amor a Él crece, crece tu esperanza, crece tu fe en la oración. Por eso es importante orar, siempre sin desfallecer. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre.